Bueno, como les decía, estamos aquí con el doctor Maximiliano Cárdenas Díaz. Ustedes lo han visto en el reportaje, él era decano del Colegio de Médicos en ese momento y sale, ¿no es cierto?, a demandar al gobierno que esto debía corregirse. Empezaremos preguntándole sobre esto que ha dicho hoy el fujimorismo, que no fue una política de Estado, ¿no es cierto?, las esterilizaciones masivas. Bueno, yo primero quiero agradecerte la entrevista porque me permite responder algo que creo que es inaceptable, que los voceros que hemos escuchado, el doctor Sousa, el ex ministro Aguinaga, pretendan esconder la responsabilidad que tienen en un programa que constituye, a mi juicio, una de las páginas negras de la historia de la salud pública peruana, porque como lo comprobamos en aquella oportunidad, el gobierno de entonces priorizó este programa hasta convertirlo en una de sus políticas principales en materia de salud pública. Ahora, ¿de qué constaba este programa, ¿no? Porque vamos a tratar de comprender cuál era la lógica que ellos estaban manejando y cómo estaban dispuestos a llegar a esas metas. Bueno, esta era una política cuyo origen no estaba en los ministros de salud. Es el propio presidente de la República entonces, Alberto Fujimori, quien incentiva y plantea esto como un programa, como una prioridad del gobierno. Ahí se ve intervenciones suyas en el Congreso de la República. Sí, anunciándolo. Y acá estuvo Hilaria Supa también anoche y nos comentaba que ella misma lo escuchó en Beijing en una conferencia prometer este programa. Habría que estudiar, y seguramente hay estudios que tratan de explicarse por qué Fujimori le dio tanta importancia a este programa. De hecho, debe haber llegado a mi conocimiento investigaciones que tratan de explicarse este aspecto, pero lo real y lo efectivo de lo que somos testigos, la mayoría de miembros del sector salud que teníamos algún cargo, alguna función en aquella época, hemos visto en diversas ocasiones al propio presidente impulsar este proceso y a los ministros dócilmente, sin criterios adecuados, aplicarla de la manera más entusiasta. A eso diga, ¿cuáles eran esos criterios no adecuados? Es decir, ¿de qué constaba, repito mi pregunta, esta política? Sabemos que habían las cuotas, sabemos que había las metas a las que había que llegar y las promociones. Usted como decano en ese momento del Colegio Médico, ¿también puede confirmar esto? Sí, yo precisamente puedo decir lo siguiente. Todos vimos como correcto que se incluyera en el programa de salud dedicado a la anticoncepción en general, la anticoncepción quirúrgica. Eso se hizo por ley hace el año 95. La llamada AQB. La llamada AQB. Anticoncepción quirúrgica, es decir... voluntaria, se llama AQB, voluntaria. Pero lo que llamó la atención fue que este programa fuera priorizado de tal forma, con una serie de mecanismos. Porque ¿en qué consistía la priorización? Que a los médicos y a los profesionales de salud se les pedía cumplir metas en este aspecto. Y se buscaba que generaran incentivos a la población para que acudiera a hacerlo. Estos programas deben estar sujetos, como lo señalamos en el Colegio Médico en aquella oportunidad, a criterios de consentimiento informado riguroso. Claro, porque habrá gente que diga, bueno, ¿qué tiene de malo? Se estaba promoviendo que las mujeres pudieran tener acceso, ¿no es cierto?, a este tipo de cuidado de anticoncepción. Y bueno, se le promovía pues a algún médico si es que lograba dar la información adecuada y captar, o ese era el problema, captar, ¿no? Este tema de la anticoncepción quirúrgica está sujeto a determinados criterios de rigor porque es definitivo, su reversibilidad es muy dificultosa, son casi irreversibles. Entonces la mujer o el varón que se somete a este tema tiene que tener plena conciencia de eso. ¿Y qué es lo que ustedes veían como bueno, que no se les explicaba, no había un protocolo de trabajo que permitiera que la persona reflexionara, sino se les incentivaba como si esto fuera algo beneficioso, que les iba a traer soluciones diversas, y
en la investigación que hicimos, porque eso quiero dejarlo bien sentado, el Colegio Médico, ante las denuncias que habían, que provenían de mujeres afectadas y de los propios médicos que eran incluso sutilmente obligados a hacer esto. ¿Por qué digo sutilmente? ¿Cómo así? Porque en aquella época se contrató a una importante proporción de médicos, enfermeras y obstetrices bajo el sistema de servicios no personales. ¿Ya? Es decir, que es una forma de contrato inestable y precario. Entonces se les decía, una manera como tú vas a permanecer en el cargo es cumplir metas sanitarias. ¿Cuáles metas sanitarias? A la cabeza este programa. Entonces los médicos se veían impulsados, impelidos a colaborar con que este programa asumiera la mayor de las proporciones. Y eso se reflejaba en las cifras estadísticas. Por ejemplo, es un dato que conocemos que en los países, en promedios internacionales, las AQB alcanzan un 4%, es decir, hay un 4% de mujeres que al se decidir someten un médico voluntariamente. Acá en el Perú, después del año 95 y 96, se llegó a casi el 14% de mujeres que acudían a hacerse este método. Claro, que estimuladas, mal informadas, ¿no? Mientras que los otros métodos que son reversibles habían caído a sus cifras más bajas. ¿Y los médicos tenían miedo de perder su trabajo? ¿Se sentían presionados? Nosotros en el Colegio Médico recibimos el testimonio de médicos que trabajan en zonas alejadas, en Ayacucho, en Huancavelica, en otras zonas, de que había esta situación, de que se habían presionados. Y es por eso que nosotros abrimos una investigación al respecto y fruto de ella le planteamos al gobierno la inmediata suspensión de este programa. ¿Cuántas denuncias llegaron a recoger ustedes aproximadamente? Mire, porque el señor Sousa, el doctor Sousa habla de alrededor, menos de 100, ¿no? Dicen en el 97.4, en el 98.76, en el 99.14, y también Rafael Rey dijo unos cuantos, y Luisa Cuculiza dijo, bueno, una. Mire, entre los médicos, la mayor parte de los médicos que trabajaban en estas zonas, un buen número de ellos, en esas zonas trabajaban decenas de médicos, se quejaban y nos daban este testimonio. Yo le puedo asegurar que todos los médicos del país saben lo que pasaba, de que había presión, había estímulo, había la búsqueda de que este programa alcanzara cifras las más altas posibles para agradar al presidente, porque había pues una docilidad de los ministros de entonces ante la figura del presidente que se le había ocurrido priorizar este programa. Estamos hablando de decenas, de cientos o de miles de casos de denuncias. En cuanto a mujeres afectadas, la cifra que yo manejo bordea alrededor de 2.000 denuncias. Que ustedes pudieron recoger desde que entre nosotros y otras instituciones han recibido en aquella época. ¿Y estas denuncias implicaban mala praxis de los médicos? Porque así es como lo ha presentado tanto, me parece que el doctor Aguinaga, como la propia candidata Keiko Fujimori. En una conferencia de prensa a la prensa extranjera lo dijo así, que se habían tratado de casos aislados, de mala praxis. Más inaceptable, me parece una irresponsabilidad presentarlo de esa forma, porque de lo que sucedía es que era tal el impulso político que se daba desde las esferas políticas a este programa, que en muchos casos se les planteaba hacer estas operaciones, estas intervenciones sin los cuidados necesarios, sin los exámenes preoperatorios, sin que los locales tuvieran todos los cuidados. Pero entonces, a consecuencia de eso, sí hubo malas praxis. Sí hubo, sí, por supuesto. Claro, porque mala praxis es cuando cometes alguna falla en la ejecución del trabajo médico, no porque moralmente cuando uno obligas estimula a hacer ese programa de la manera masiva y sin todos los recaudos, sin protocolos adecuados, es más probable que se produzcan estos problemas. Claro. Normalmente se producen problemas en una proporción. ¿Y cuántos médicos fueron sancionados por esas supuestas malas praxis?
no hay una cifra específica que yo te pueda dar, pero los casos que se han encontrado que fueran responsabilidad del médico, exclusivamente del médico, han sido tratados y tramitados en el colegio médico. Aproximadamente. Bueno, deben haber sido 2 o 3 casos de médicos que han sido... ¿Y ellos no salieron a denunciar que esto era consecuencia de...? Claro, nos decían a nosotros, miren, estamos trabajando en esta forma, presionados, sin los recaudos adecuados, sin el instrumental adecuado, y esto es fruto de esa situación. Es por eso que el colegio médico, recogiendo estos testimonios, comprobándolos en el terreno, porque la comisión que organizamos para investigar este tema viajó a diversos lugares. Es por eso que nosotros le recomendamos al gobierno suspender inmediatamente y revisar toda esta actividad. Y le recomendaron también que siguieran una serie de protocolos que hasta ese momento no se ejecutaban, como por ejemplo... la persona que iba a ser sometida a este proceso debía tener un proceso de consejería que le permitiera conocer a fondo las implicancias de esta intervención. Además, debía llenarse protocolos de consentimiento informado dobles, de tal manera que se le diera el tiempo. Mire, nada de eso había antes que ustedes llamaran la atención. No había, lo hacían de la manera más alegre, y es cierto pues esto que ha dicho Rey, organizaban incluso festivales. A mí me contaban que los médicos que incluso en Huancavelica ofrecían a los varones bicicletas para que se animaran a someterse a una vasectomía, o se les ofrecía alimentos. Esos testimonios son reales, los médicos lo sabemos porque lo hemos visto. Ahora, cabría también un mea culpa, creo yo, de los médicos por haber callado, por no haber denunciado más en voz alta y haber continuado y seguido estas políticas. El colegio médico es la representación de la orden de todos los médicos, y asumimos nuestra responsabilidad, denunciamos esto y pedimos la suspensión una vez que se comprobó los excesos y la pésima acción que estaba teniendo esta política. Nosotros hemos puesto énfasis en la necesidad de suspender inmediatamente este programa, en medio de una presión bastante intensa que había en ese momento del gobierno. Eran los años más... Claro. Importante resaltar eso, porque su denuncia, la denuncia que usted está haciendo hoy, no es de hoy día, no es solo por un tema de campaña. Usted la hizo entonces en el año 98, 99. En ese momento le hicimos. Y sí fue entonces una política de Estado, yo lo aseguro, o política de gobierno. Yo lo aseguro, es una política que el gobierno priorizó en un momento para el ministerio. Pareciera que lo principal que había que hacer en rebajar las cifras de pobreza era trabajar este tema. Y eso fue lo que le hemos reprochado a los ministros de entonces, y le hemos señalado las graves consecuencias que estaba teniendo actuar de esta forma, tensionando a la profesión médica y a los otros profesionales de la salud de esta forma, y de ahí que nosotros pues asumiéramos la posición institucional. Y solo para terminar entonces, ¿qué le pareció a usted cuando durante el debate se le recuerda a la candidata Fujimori este tema, y ella lo único que atina a decir es, bueno, al doctor Aguinaga se le investigó y me ha dicho que no fue acusado de nada? Bueno, yo creo que ahí no solo hizo eso la candidata Fujimori, sino que pretendió responsabilizar a los médicos, como si fueran excesos de algunos médicos o problemas aislados, escondiendo la responsabilidad política que hay en este tema, de la cual también ella es parte, porque ella pues estaba actuando como primera dama en ese gobierno, y como mujer se esperaría pues que tuviera la sensibilidad una sensibilidad acusada frente a estos temas, pero responder de la forma que lo ha hecho obedece o a la mala información que le proporcionan, o a un interés realmente lamentable de no asumir las responsabilidades políticas que se tienen. Y debería contestar sobre este tema ahora que se comienza a abrir paso cada Por supuesto, yo lo que rechazo totalmente es la posición que han asumido los voceros Sousa, Aguinaga, de pretender desligarse de una responsabilidad política y devolvérsela o pretender achacársela a los médicos como si estos hubieran actuado por propia iniciativa,
en un vacío de política. Ha habido una política premeditada de impulsar este programa pretendiendo objetivos demográficos de una manera que ha resultado sumamente lesiva, y yo reitero, es una de las páginas negras de la salud pública nacional. Bien, muchísimas gracias por su testimonio esta noche aquí en Voz Alta. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con una persona que nos va a comentar muy brevemente cuál es el estado actual de estas denuncias y estas investigaciones, porque este no es un caso cerrado como han pretendido decir los fujimoristas. Volvemos.